jornada acá en el matinal Siempre Juntos, Galo, y calefaccionarse con una estufa, puta que es rico, pero hay riesgos. Hay riesgos, claro que sí. Para eso vamos a saludar a Berta Schulz. Ella es docente de toxicología del Departamento de Farmacia y además jefa de carrera de Química y Farmacia en la Facultad de Farmacia aquí en la Universidad de Concepción. Berta, ¿cómo te va? Bienvenida, tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Hemos estado en otras ocasiones juntos porque este es un tema, como conversábamos, un tema que lamentablemente se da todos los años y es un tema recurrente porque tiene una importancia de prevención. Eso es lo ideal. O sea, lo ideal sería no llegar a las intoxicaciones, pero suceden, por lo tanto, alertar a tiempo es lo más importante. Oye, y esta época, lamentablemente, porque tenemos que calefaccionarnos, se cometen varios errores, además hay accidentes, ¿podemos llegar incluso a perder la vida por una intoxicación? Sí, por supuesto. De hecho, las estadísticas hablan de muertes por intoxicaciones, sobre todo por las emanaciones del famoso monóxido de carbono, que su mayor complicación es que es un gas altamente tóxico que se genera por la combustión incompleta, por ejemplo, de estufas que estén en mal estado, ¿cierto? Y también por braseros, que son mal utilizados, que si bien no es recomendable, pero sabemos que la realidad de nuestro país existe, está en muchos hogares, en muchos lugares muy pequeños. Luego de las lluvias también, o hasta hacer un asado. Si no lo hacemos de una manera correcta. Sí, muy bien, exactamente. Si no se hace en un espacio abierto, también podría haber acumulación de, entre otros gases, el monóxido de carbono. Yéndonos un poco a la parte técnica, pero aterrizada, tú como docente, Berta, ¿qué es el monóxido de carbono? ¿De qué se compone y qué daño también, o qué prejuicios puede tener para nuestro sistema? Bueno, el monóxido de carbono es parecido al dióxido de carbono, que es el que nosotros generamos en forma natural, ¿cierto? Porque en nuestro transporte fisiológico es oxígeno y dióxido de carbono. Cuando nosotros respiramos. Cuando nosotros respiramos, botamos el dióxido de carbono, ¿cierto? E ingresa el oxígeno. Ahora, el monóxido de carbono se genera por la combustión, al igual que el dióxido, pero cuando la combustión tiene poco oxígeno en el medio, ¿ya? Y es por eso que se produce en ambientes cerrados, cuando ya se está apagando la llama, ¿cierto? Y en ambientes cerrados porque la combustión consume oxígeno y va consumiendo el oxígeno que tenemos en el medio. Eso hace que la combustión sea incompleta, que se genere el monóxido de carbono, se acumule y además de que bajó el oxígeno que nosotros respiramos, estamos generando este otro gas que además reemplaza al oxígeno en unas moléculas que tenemos en los glóbulos rojos que se llama la hemoglobina. Y se une súper fuerte, ¿ya? Y hace que ese transporte que hacemos habitualmente, recibir oxígeno y botar dióxido, no ocurra. Y es por eso que tenemos los síntomas de las intoxicaciones. Berta, dentro de lo que uno conoce habitualmente, pienso inmediatamente en el gas. Ahí aclararnos también porque que no se ve, solamente llegamos a alguna molestia, el brasero, parafina. ¿Pero qué hay con la leña o cuáles son los elementos, y pensando netamente en lo que podemos encontrar en los hogares, que nos pueden generar un tipo de intoxicación? Hay varias cosas ahí. Una es el gas de cañería o el gas, ¿cierto?, de los balones de gas. Eso es otra cosa. Ese también se combustiona, pero por sí solo podría también causar una intoxicación, pero distinta a los otros gases que se producen cuando se quema leña, cuando se quema carbón, cuando se queman parafina, ¿cierto?, combustibles. Y el gas de cañería, que se le llama, ¿cierto?, produce intoxicaciones porque desplaza el oxígeno. No por sí mismo, no es que bloqueen dentro de nuestro cuerpo, sino que desplazan y es como si nosotros respiráramos aire sin oxígeno. Por eso la recomendación de tener el calefón, por ejemplo, fuera del baño. Esa es otra cosa. ¿Esa otra cosa? Esa es otra cosa. Ya, mira, vamos aprendiendo. Son cosas interesantes. Hay dos cosas ahí. En el caso del calefón, por ejemplo, podría haber una fuga de este gas
y producir daño por desplazamiento de oxígeno. Pero por otro lado, el tenerlo dentro del baño, al tener la humedad, ¿cierto? Cuando se ducha, va a bajar la combustión, esta que yo les decía que debiera ser completa, buena, por así decirlo, correcta, baja y se produce esta combustión incompleta. Y ahí se genera el monóxido de carbono. Y por otro lado, lo que es el gas de cañería, hay que tener mucha precaución con que los balones de gas estén en buen estado para que no existan fugas, y también las cañerías del gas. En este tiempo muchas veces no se hacen a las mantenciones correctas y también pudiese haber fuga. Fuera del peligro de explosión, ¿cierto? También está este peligro de desplazamiento del oxígeno. Monóxido. Ahora, la combustión. Cuando se quema leña, carbón, parafina, sí, creo que esos son como los principales objetos que se pueden combustionar, ¿cierto? En la casa normalmente, o usar como material combustible, se generan muchos gases de combustión, entre ellos el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Dióxido también puede producir cierto tipo de intoxicación si se acumula. Que es lo que emitimos nosotros también. Es lo que emitimos, pero en exceso también nos puede producir daño. Sin embargo, el más peligroso es el monóxido de carbono, porque ese sí, como les explicaba, se une a esta hemoglobina que es nuestra transportadora y hace el equilibrio de estos gases que necesitamos transportar. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta no sé si enemigo silencioso, porque no lo vemos, ¿cierto? Pero puede producir un daño tremendo. ¿De qué forma se manifiesta en nuestro organismo? En nuestro organismo, aquí hay algo bien importante que me gusta siempre aclarar. Las intoxicaciones, aunque sean leves, son intoxicaciones de partida, porque generalmente cuando uno habla de intoxicación piensa solamente en una intoxicación que va a terminar en el hospital. No, también malestares como por ejemplo dolor de cabeza, somnolencia. De repente nos sentimos muy cansados, estamos calentitos en una habitación cerrada y comenzamos a sentir cansancio, un leve dolor de cabeza, a veces hasta náuseas. O sea, cuando hay náuseas, esa es alerta, pero tremenda, porque bueno, dolor de cabeza de repente es como bien general, claro, pero náuseas ahí ya alerta. Y sobre todo cuando la sienten los grupos etarios que le llamamos nosotros más vulnerables, los niños pequeños y los ancianos, o sea, la tercera edad. La tercera edad. Berta, Sí. ¿Tiene un efecto acumulativo o yo voy a limpiar mi cuerpo, esto va a salir o va generando en el paso, con el paso del tiempo, sí, más problemas? Con el tiempo va a agudizar, o en realidad aumentar la sintomatología. Por ejemplo, ponerse más sensible. Partimos con el dolor de cabeza, el mareo, los vómitos muchas veces, pero puede llegar al desmayo, a la debilidad muscular, por ejemplo, el coma y la muerte. Desorientación, por supuesto. Dentro de lo que hay, Berta, porque claro, yo creo que una estufa parafina es muy habitual, todos nos ponemos al lado, las manos más calentitas. económico. Claro, y es bueno, está más cara en todo caso, pero dentro de lo que es más fácil. Pero el gas está mucho más sí. claro. Y estamos ahí cerquita respirando todo esto y viene el galo y me encuentra que estoy más lenta de lo habitual, bostezando y me estoy quejando del dolor de cabeza. ¿Qué es lo que debiese hacer? Por ejemplo, si estoy acompañada, ¿qué debiese hacer la otra persona? Y si estoy sola también, ¿qué debo hacer? Porque si estamos ya en un punto que estoy con náusea, quizás no puedo mover la estufa yo sola. ¿Qué es la primera situación que debiésemos tomar en consideración? Me imagino, no sé, abrir las puertas, las ventanas. Muy buen punto, exactamente, ventilar. ¿Ya? Ventilar es lo mejor. Y de hecho, antes que ocurra eso, cuando tú comiences a sentir que está como dice habitualmente, pesado el aire, ¿cierto? Sí, exactamente. Eso es una señal de que se necesita ventilar. Sé que en este tiempo la mayoría es reacio porque el aire de afuera está frío, pero es muy necesario porque realmente no solo nosotros necesitamos ese aire limpio, esa renovación, ese enriquecer con oxígeno, sino que también lo que yo les decía, la combustión. Para que sea eficiente en mi combustión, ¿cierto?, se necesita oxígeno. Entonces, para las dos cosas es importante. Y lo otro importante, hablando de braseros, hablando de estufas a parafina, estas que se trasladan, ¿cierto?, importantísimo es encenderlas y apagarlas fuera de la casa y asegurarse de que está bien apagada.
ojalá dejarla afuera. ¿Ya? Ojalá afuera. Eso es súper importante. Y por otro lado, las otras que tenemos que son fijas, como la salamandra, otro tipo, ¿cierto?, de estufas de combustión, asegurarse de que tenga un buen, como le llaman, tiraje, ¿cierto?, salida de todos estos gases y un buen cerrado, que no retorne humo o gases que de pronto a veces no queda bien cerrado. Exacto. Y eso también puede ayudarnos a que nuestro ambiente, sin darnos cuenta, se sature de monóxido y de otros gases. Berta, comentábamos hace algunos minutos con Connie que hoy estamos en calidad del aire de preemergencia, acá en el Gran Concepción, porque esta calefacción es al interior del hogar, pero ¿qué tan expuestos estamos hoy en general en la vida, si tú quieres? Porque somos una zona industrial, o sea, hay gente que convive hoy con empresas a metros de su hogar, pero además siento yo que... se impregna. Exacto. La ropa. Y es como que ya estamos acostumbrados a ver qué calidad de aire estamos hoy respirando. Bueno, es importantísimo estar atentos a estas ¿cierto?, determinaciones de calidad del aire y de las notificaciones de calidad de aire, porque en general nosotros en Concepción tenemos la percepción de riesgo muy bajo. Creemos que esto del material particulado, del smog, del aire sucio, es solamente para Santiago, para Coyhaique, Temuco y si es que conocemos alguna otra. Y pensamos que en Concepción no es así, pero hace muchos años que lamentablemente nuestra zona ya está siendo catalogada como zona saturada. ¿Y eso qué significa? Que fuera de nuestras casas ya tenemos contaminación. ¿Y qué significa para nosotros? Bueno, poner mayor cuidado, ¿cierto?, en menos horas de tener encendida nuestra estufa, la calidad del combustible, porque bueno, para eso están, por ejemplo, esto de reemplazar la leña o el carbón por pellets, ¿cierto?, que tiene una combustión mejor. Estas estufas también modernas a pellets tienen un mecanismo que las hace más eficientes, etcétera. Tienen una serie de controles que ayudan a disminuir esta contaminación. Ahora, estamos hablando de una inversión importante también. Por supuesto. Porque estos combustibles o lo que hemos señalado es más económico, de menor costo. Entonces, lamentablemente está también ligado a aquello. Por supuesto, pero por eso no los descarto. Por eso también hablo cierto, del brasero, de la estufa, pero gas, ventilando. etcétera. Ventilando, haciendo una buena mantención, ¿cierto? Y también evitando, por ejemplo, saturar con muchos vapores el ambiente. Yo les hablaba, por ejemplo, del calefón y la ducha, pero muchas veces en las casas también se tiene esa idea de dejar envases produciendo vapor. No sé, de repente... Con eucalipto, exacto, la hojita de naranja, la cascarita. Si bien muchas veces se dice el ambiente seco daña la vía respiratoria, es verdad, pero son otros aparatos los que secan mucho el aire, lo que son los de combustión normal, como parafina, brasero, qué sé yo, otros, esos no secan tanto el aire, con la humedad ambiental basta, por lo tanto no se recomienda sobresaturar con humedad. ¿Por qué? Porque baja la eficiencia de la combustión, aumenta la posibilidad de que se humedezcan las paredes y tengamos otra contaminación, que es con los hongos que se crecen en las paredes o en las cortinajes o algunas superficies, ¿cierto?, que esos liberan algunas toxinas al aire que son altamente alergénicas y que pueden dañar las vías respiratorias. Berta, dentro de esas otras intoxicaciones que tú estás señalando, porque comentábamos fuera de cámara, antes de empezar el programa, hay personas que claro, la cocina es a leña, el espacio es más reducido. Donde son casas pequeñas, la cocina, o puede que sea cocina a gas o eléctrica, y tenemos la estufa, y todo lo que se puede generar algo, no sé, pienso como químicamente que nos genere alguna intoxicación, porque siempre hablamos de los químicos, por ejemplo, del cloro y qué cosas pueden ahí generar algún efecto, pero si yo estoy cocinando, no sé, porotos y tengo prendido el brasero, ¿puede haber algún tipo de intoxicación con algo que yo genere, por ejemplo, en la cocina con alguna combustión? En general, los vapores o lo que se pudiese liberar como aroma, de olor, ¿cierto?, de la cocina no son dañinos siempre y cuando vengan de lo que cocinamos. Porque si vienen de, por ejemplo, los
platos de la cocina, que no están bien con una buena mantención, y ahí la combustión también es una llama no azul, sino que de otros colores, incluso hasta negra de pronto, eso sí que te contribuye a la acumulación de gases tóxicos dentro de la casa. No así los vapores de la comida. Sin embargo, la humedad sí, te podría contribuir a la humedad. Por lo tanto, lo ideal es cerrar, si es que se puede, la puerta de la cocina y que ese vapor se salga hacia afuera. Una ventana, o si se tiene extractor, todo depende de cómo sea la estructura de la casa. En ese sentido. ¿Deberíamos tener una rutina de ventilación? Sí, eso es lo ideal, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, sobre todo en nuestra zona, que hay mucho viento, 10 minutos de una buena corriente de aire como esa, que asegures una corriente, es perfecto. Si no hay corriente, por ejemplo, en algunos departamentos donde los baños no tienen ventana o es muy pequeñita, 20 minutos. Ya. Eso es lo ideal. Y para que cometemos quizás el error de dejar la ventana todo el día abierta, con la humedad que tenemos afuera. No te va a calefaccionar. No, por ejemplo, yo dejo la ventana del dormitorio abierta y me vengo al canal, después de la tarde la cierro. No sé. Desde el punto de vista de la protección no es malo. Sin embargo, obviamente le va a costar más calefaccionarla sí, al momento de volver. En las casas, por los distintos materiales que son construidas, hay filtraciones por las ventanas, por el techo, por las puertas, entonces cuesta mucho más calefaccionar, se gasta más recursos, pero además estamos más expuestos a lo que estamos comentando. Exacto. O sea, en ese sentido, no es malo. Pero si quiere tener un ambiente más controlable en cuanto a tiempo de poder temperar posteriormente cuando llega, es preferible que cuando llegue se dé 20 minutos de ventilación, ¿cierto? Y luego calefaccionar, porque va a andar más rápido. Pero en realidad lo ideal es esto de los 10 minutos si hay corriente. Obviamente con la precaución de abrigarse y no colocarse en la corriente, pero sí es importante, y 20 minutos si es que no se tiene este flujo de aire que es... y algo muy importante que no se puede olvidar: antes de ir a dormir, asegurarse de que todo esté apagado, cerrado. Y aprovecha, aunque no es de mi área, pero todos aquellos aparatos eléctricos como los calientacamas, por favor desenchufarlos. Sobre todo en grupos etarios, como hablábamos, adultos mayores, ¿cierto? Personas mayores, como se les llama hoy en día, es bueno que tengan esta costumbre de desenchufar, sobre todo su calientacama. De pronto se les puede mover, ¿cierto? Y vuelve a activarse durante la noche, así que para mayor seguridad, desenchufar. Es todo lo que estamos comentando, se amortigua, por ejemplo, en viviendas, en departamentos, casas que están en el borde costero, que están cerca de la costa. Que fluye más. Donde hay mayor flujo de aire quizás, o donde se está más cerca del mar, ¿o no tiene mucha relación? Si es que ventilan adecuadamente, sí, es mejor. Pero ocurre también que se cometen muchos de estos errores de evitar las corrientes de aire, y se cierra incluso lo más posible las habitaciones, y con eso se comete el error de, ¿cierto?, estar sobresaturando el ambiente. Entonces, no es uno es a uno el hecho de que estemos más cerca del mar, que estemos con menos riesgo. El riesgo siempre está, y es por eso que es importante siempre estar alerta. Siempre estar alerta es la idea de esta conversación, es algo preventivo, no queremos que haya intoxicaciones ni mucho menos muerte. Estadísticamente, ¿cierto?, ocurren muertes también en esta época. Sí. Lamentablemente, históricamente hemos tenido, y sobre todo en lugares con precariedad, ¿cierto? Como en viviendas muy chiquititas, habitaciones muy pequeñas, en donde calefaccionan, por ejemplo, con brasero. Ha sucedido en que familias enteras han perdido lamentablemente la vida. En otras ocasiones también hemos tenido... No hace muchos años, aquí mismo en Concepción, un caso de una jovencita que falleció, pero eso fue por mal estado del balón de gas. Ella hizo todo bien antes de irse a dormir, ¿cierto? Apagó la estufa a gas, cerró la llave, pero había una pequeña fuga por mal mantenimiento del balón de gas, y durante la noche ocurrió esto de que se desplazó el oxígeno estando a un nivel que es la cama, obviamente más rápido de que se produzca esta falta de oxígeno y la muerte.
Dentro de lo que significa entonces, recomendaciones: ventilar, jamás dejar la estufa prendida en la noche pensando Exacto. que nos puede ocurrir eso, porque claro, si yo estoy despierta puedo tener la sensación del dolor de cabeza, náusea, pero si estoy durmiendo probablemente no voy a sentir. No. Muy bien, Berta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gran saludo para toda la facultad, ¿cierto? Para todos los académicos y académicas, y esperamos tenerte pronto porque estas recomendaciones tenemos que tenerlas grabadas, constantemente estar en alerta para que no ocurra algún desastre, ¿cierto? Alguna tragedia en el hogar. Exacto, esa es la idea. Muchísimas gracias a ustedes por tener este espacio para poder educar a la población. Gracias, Berta, y saludo a Estén muy tu bien. alumnado también, Ay, ¿cierto? gracias, sí. Este ramo, la toxicología, es parte también de la malla de la carrera. Sí, por supuesto. Y para otras áreas para otras carreras de la salud también. Muy bien, gracias, Berta. Nos vemos pronto. Nos Que vemos. estén muy bien. Prevención, todo lo que hay en esta época de invierno, Carlos. Esta entrevista va a quedar alojada a través de tvu.cl para que puedan compartirlo, y además a través de nuestro Instagram, pequeños extractos también de esto para que se vaya difundiendo de mayor manera. Sí, nos separamos brevemente y ya regresamos con Siempre Juntos, el matinal de TVU.